como GPS de noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de noticias. Lo que pasó, la información de actualidad, te lo contamos en GPS de noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de noticias. GPS de noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de noticias, la entrevista. 23 minutos han pasado de las 18, estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de noticias y vamos a abordar un tema que hemos tratado desde que se generó, aproximadamente desde el viernes de la semana anterior, una escalada conflictiva, bien, en Medio Oriente, puntualmente en lo que es Palestina e Israel. Estamos en comunicación ahora con el embajador palestino en Argentina, Husni Abdel Wahed. ¿Cómo estás, Husni? Carly y Marcos te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación, Husni. Mucho se habla en los medios occidentales. En primer lugar, es muy difícil encontrar información precisa, información certera al respecto, y siempre está bastante matizada por la parcialidad, ¿verdad? Y en una de las retóricas que se utiliza de los medios convencionales es confundir este conflicto religioso con lo geopolítico. Querría escuchar en tus palabras, a ver, si este conflicto responde a cuestiones religiosas o cuestiones más o responde más a cuestiones geopolíticas. No tiene nada de religioso, es un invento, y esto es una estrategia propagandística del sionismo. Fíjese, el sionismo, cuando se funda en el año 1897, plantea varias alternativas para la creación del Estado de Israel. En la Patagonia, Uganda o Palestina. ¿Qué tiene que ver una región con la otra? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver una región con la religión, sea judía o de cualquier otro signo? Absolutamente nada. Este es un proyecto colonialista, un instrumento de las grandes potencias para mantener el dominio en la región. Y esto coincide con los nuevos métodos del neocolonialismo. Hoy, más que nunca, se ve el rol de Israel como guardián de los intereses de las grandes potencias. Es cosa de revisar declaraciones de presidentes norteamericanos, inclusive el señor Joe Biden, que hoy es presidente norteamericano, que dice en una declaración: ¿pueden imaginar lo que tendríamos que gastar si no tuviéramos a Israel en la región para mantener tropas norteamericanas? Esto responde la pregunta. Son intereses donde la religión es víctima e instrumento. Sabemos que Israel está situada precisamente como esta herramienta de control regional en una situación geopolítica privilegiada que es la península del Sinaí. ¿Cuáles son los intereses? Lo escucho con eco, no lo escucho bien. Bien, ahora vamos a intentar clarificar la comunicación. Decíamos que Israel está allí como esta herramienta de control de las grandes potencias, situada en un punto geográfico estratégico que es la península del Sinaí. ¿Cuáles son los intereses geopolíticos, ya que hablamos de que esto es un interés, es un conflicto de neto orden geopolítico, que están en juego en la región y cómo afecta al mundo? Bueno, a lo largo de la historia, siempre las potencias colonialistas fueron motivadas por su intención de ampliar su dominio, de explotar riquezas del territorio ocupado, de explotar la mano de obra del pueblo bajo ocupación y luego vender sus productos en el mercado de los territorios ocupados. Y esto no ha variado mucho. Hoy nuestra región es una de las regiones más importantes desde el punto de vista económico, es una de las regiones más importantes desde el punto de vista geoestratégico, y ahí se juegan y se conjugan muchos intereses de las grandes potencias. Y esto explica el por qué
la creación del Estado de Israel en esta región, donde lamentablemente ha podido mantener la región en conflicto y no ha permitido que los pueblos de nuestra región gocen de la libertad y el progreso. Esto, lógicamente, no amenaza solamente la paz y estabilidad de la región, sino de todo el mundo. Pues ahí hay una especie de experimento, laboratorio de experimentos. Ahí se están experimentando algunas cosas. Si resultan, se van a implementar en otras regiones. Por ejemplo, una nueva doctrina de política internacional que legitima la ocupación de territorios ajenos. Esta doctrina la intentó implementar el presidente norteamericano anterior, el señor Trump, legitimando la ocupación de territorios en Cisjordania, en los Altos del Golán, etcétera. Si esto queda como doctrina en política internacional, esto afectará las relaciones entre pueblos, estados y naciones a lo largo y ancho del mundo, porque hay muchos países que tienen disputas territoriales. Basta con agraciarse con quien se cree amo y señor del mundo, en ese tiempo el señor Trump, no sé quién será más adelante, quien se crea amo y señor, y basta con esto. El embajador palestino en Argentina, Husni Abel Wahed, nos dejaba varias definiciones muy interesantes. Esto que resulta muy difícil en los medios tradicionales poder ver cuál es la trama geopolítica de un conflicto que se aparenta religioso, pero en realidad nada tiene. Esto es lo que nos comentaba Husni Abel Wahed, el embajador palestino en la Argentina. Esto es un conflicto de neto orden geopolítico, ya que está Israel y Palestina, allí de estos dos estados en conflictos, ubicados cerca de la península del Sinaí, un lugar estratégico, bien que vincula el comercio internacional europeo con el asiático, bien a través del mar, a través del canal de Suez. Y bueno, y esto es lo que estábamos dialogando con Husni Abel Wahed. Nos hablaba también de esto que estaba la política internacional exterior de Estados Unidos. Recordemos que Trump aproximadamente hace 3 o 4 años había mudado la embajada que tenía la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, diciendo que Jerusalén, que es un territorio en conflicto porque está dividido entre Jerusalén occidental y Jerusalén oriental, cada una de estas dos divisiones de esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, corresponde respectivamente a Palestina y a Israel. Es un territorio en conflicto, por lo cual fue muy temerario Trump al decir, bueno, Jerusalén es un territorio indiviso que le pertenece en su conjunto a Israel, y mudó su embajada allí, y a partir de ese momento se empezaron a recrudecer los conflictos que terminaron esta escalada bélica, que no sabemos cómo vaya a poder terminar o cómo vaya a poder solucionarse. Esa es una de las preguntas que nos había quedado pendiente para el embajador palestino en Argentina, con quien, bueno, intentaremos comunicarnos posteriormente, ya que no hemos podido reanudar la comunicación. Estuvimos charlando con Husni Abel Wahed, él es embajador palestino en la Argentina.